El tema de hoy es gestión de la evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Y también vamos a tratar sobre perfeccionamiento del contrato, ¿no? Si bien es cierto, sabemos dado la buena pro o haya quedado administrativamente firme, se da a los plazos correspondientes para la firma del contrato, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender qué es la evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Cuando hablamos de que hay un proceso de selección, los postores presentan su propuesta, ¿no? Donde esas propuestas van a ser evaluados y calificados. Una vez evaluados, van a ser calificados y también al revés puede ser calificados o evaluados, ¿no? En cuanto a consultorías en general y consultoría de obras, ¿no? Que tienen su propia particularidad para el tema de la calificación y evaluación de las ofertas. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la evaluación, calificación de ofertas, eso lo vamos a ver, el tema de los también, hasta la buena pro, ¿no? Cuando los postores presentan sus ofertas, estos son evaluados y calificados por el comité de selección o órgano encargado de contratación del Estado, según el procedimiento que corresponde, ¿no? Corresponde. Entonces, para, para entender lo que son el tema de las contrataciones públicas, debemos saber de que hay actores dentro del procedimiento de selección. Entonces, uno de los actores es el titular de la entidad, ¿no? El área usuaria. El área usuaria aquel área donde nace el requerimiento correspondiente, ¿no? En cuanto a bienes con especificaciones técnicas, en cuanto a servicios con sus términos de referencia. Y también tenemos órganos encargados de las contrataciones. En ese entender, vamos a ver, por favor, el audio. El audio. Hablamos cuando son órganos encargados de las contrataciones, ¿no? Esto es siempre le hablamos de logística o jefe de abastecimiento, ¿no? O quien haga sus veces dentro de quien gestiona las compras y adquisición de servicios, ¿no? También hablamos del comité de selección, ¿no? Hay algunos procedimientos de selección donde vamos a nombrar un comité de selección, ¿no? Donde los comités de selección van a encargarse de desarrollar el proceso de selección. Ahora, como hemos hablado, ¿cuándo se designa un comité de selección, no? ¿Y qué procedimientos lleva a cabo el órgano encargado de las contrataciones, que es famoso OEC? Puede ser jefe de logística o jefe de abastecimiento o quien haga sus veces esa dicha función, ¿no? Cuando, uh, cuando el órgano encargado de las contrataciones quiere llevar el proceso de selección, ellos solamente pueden llevar los procesos cuando se trata de contratación directa, ¿no? Comparación de precios, subasta en vez electrónica y adjudicación simplificada, ¿no? Ahora, debemos entender que también en una subasta inversa electrónica se puede nombrarse un comité de selección, ¿no? Y en una adjudicación simplificada para bienes y servicios también se puede nombrarse un comité de selección, pero cuando se trata de lo que es el tema para la ejecución de obras y consultoría de obras, se nombra un comité de selección, ¿no? Y también, sí o sí, se tiene que llevar a cabo el proceso de selección por comité de selección cuando es un proceso por licitación pública, concurso público y consultores individuales, ¿no? Esa es la norma nos indica, ¿no? ¿Y quiénes forman el parte del comité de selección, no? La ley nos dice que uno debe ser parte del OEC, parte del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Y los dos pueden ser otros que trabajan en la institución o también puede ser un experto independiente con conocimiento en objeto de la convocatoria, ¿no? Siempre siempre hemos visto de que algunos cuando
tratan de nombrar a un experto independiente, que el experto independiente sea un profesional certificado por el OCE, ¿no? No es un requisito, ¿no? Solamente la normativa nos indica que para el tema de que eh, el órgano encargado de las contrataciones del Estado tiene que ser un personal certificado, ¿no? Por el OCE, ¿no? Pero también no nos indica la norma que en qué nivel de certificación debe estar, básico, intermedio o avanzado, ¿no? En ese orden de ideas, de que el comité de selección, sí o sí, un órgano encargado de las contrataciones debe formar parte. Y ese al que pertenece al órgano encargado de las contrataciones debe ser un profesional certificado por el OCE, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos, la normativa, las opiniones de la OCE nos indican que cuando para hacer, todos los que intervienen en proceso de gestión de compras y adquisición de bienes y servicios, tiene que ser un profesional certificado, ¿no? Por ejemplo, acá surge la idea de que cuando hacen las compras y las gestiones de compra menores a 8 ítems, el profesional que interviene en esa compra tiene que ser un personal certificado por el OCE, ¿no? Eso tenemos en las opiniones vertidas por el OCE, y en ese orden de ideas hay que ser bien coherentes y nombrar para una compra, ya sea para mayores o menores a 8 ítems, que el perteneciente al órgano encargado de las contrataciones debe ser un profesional certificado, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el proceso de selección y se dan cuenta cuando ya le dan la buena pro, que el personal del OVEC no estaba certificado, ¿no? Esto no es aplausible para que no pueda seguir el proceso de selección, ¿no? No es causal para nulidad o cancelación o retrotraer el procedimiento de selección, sino acá hay unas responsabilidades. ¿Quién es el responsable? El que ha designado en el comité al OVEC sin haber certificado, una responsabilidad administrativa, ¿no? Como les hablaba, ¿no? ¿Quiénes integran un comité de selección, no? Como el conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria, ¿no? Eso es lo que hablamos, lo que son los expertos independientes, ¿no? Por ejemplo, si hay un procedimiento de selección para ejecución de obra, no vamos a contratar a un experto independiente o un contador público colegiado, un economista, o tal vez economista, porque conocen, no, pero un administrador, no, un abogado, no, sino que dice la norma con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. Si en caso de la construcción, el ingeniero civil, puede ser un arquitecto, ¿no? Que conozca este objeto de la convocatoria, ¿no? También sí o sí debe haber un miembro del OEC, ¿no? Órgano encargado, y el tercer miembro, con conocimiento técnico, ¿no? Eso es lo que nos dicen los servicios, ¿no? No nos, no nos dice que los dos, bien, para contratación de bienes y servicios, no nos dice que los dos deben ser con conocimiento técnico, solo. Al menos uno con un conocimiento técnico y uno perteneciente al órgano encargado de las contrataciones, y el otro puede ser un tercer miembro, ¿no? Pero en cuanto para la designación del comité de selección para obras, consultoría de obras en general, nos dice uno que perteneciente al órgano encargado de las contrataciones. Y los dos deben tener conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes deben conocer el objeto de la convocatoria? Por ejemplo, para adquisición de camionetas, un mecánico, ¿no? Sería que forme parte, ¿no? Porque conocen la forma técnica del objeto de la convocatoria, ¿no? En cuanto se trate a la adquisición de hojuelas, que son programas ya sea PBL o otros programas que adquieren las hojuelas, en ese orden de ideas, de que el conocimiento técnico que va a pertenecer como comité de selección debe ser un ingeniero agroindustrial o industrias alimentarias, porque ellos conocen con mucho amplio ese objeto de la convocatoria, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho error cuando nosotros hablamos de un designar comité de selección como experto independiente, siempre se contrata a un contador público, abogado o algo que tenga que ver el proceso de selección. Para eso se nombra el órgano encargado de las contrataciones, que es un profesional certificado por el OCENO. También, ¿cómo se conforma el comité de selección, no? La designación, ¿no? Titular o delegado, ¿no? ¿Qué quiere ser titular o delegado? Puede también nombrar mediante una razón el titular o el delegado para que haga esas funciones de nombrar el comité de selección. Por escrito, puede ser por memorándum, puede ser por una resolución o formatos aprobados por el OCENO. Y se nombran los tres titulares y sus tres suplentes correspondientes, ¿no? Si bien es cierto, el presidente titular, miembro primero titular, miembro titular
Segundo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas también tendrían sus propios suplentes, ¿no? ¿Y cuándo actúa el suplente? Mientras el titular está con permiso o está con una licencia, el suplente asume dicha función del titular, ¿no? Para el caso de llevar a cabo el procedimiento de selección, ¿no? Estos cargos que se designan mediante una resolución o por el a memorándum o formatos que establece la OCDE, son cargos irrenunciables, ¿no? Salvo conflicto de intereses, ¿no? También los suplentes solo actúan en ausencia del titular, ¿no? Por ejemplo, la entidad evalúa la ausencia del titular para definir responsabilidades. Cuando el titular se ausenta sin motivo alguno para actuar sobre su nombramiento como miembro del comité de selección, ¿no? También pasa lo que es remoción, ¿no? La remoción puede ser por caso fortuito, fuerza mayor, cese de servicio, conflicto de intereses o otra situación justificada, ¿no? La remoción es a través de un documento, es aprobar, reconformar el comité de selección mediante un memorando, mediante una resolución o cualquier documento que sea equivalente a estos documentos que lo nombran, ¿no? También las decisiones se toman que de forma mayoría o puede ser por unánime, ¿no? Pero el quórum tiene que haber siempre los tres miembros para tomar las decisiones, ¿no? Y también el presidente es el encargado de elaboración de instalación de estos comités para que pueda llevar a cabo el proceso de selección, ¿no? ¿Cuál es su función de los comités? Tomar la decisión, evaluar, calificar y dar la buena pro, y hacer las bases correspondientes para los procesos de selección. Hablemos, ¿no? ¿Qué debe considerar si un comité de selección, si es un miembro del comité de selección? O sea, a veces muchos profesionales formamos parte del comité de selección. Entonces, nosotros, ¿qué debemos considerar de estos comités de selección? ¿No? El quórum tiene que ser totalidad de los tres miembros tienen que estar en la toma de decisiones, ¿no? Pueden adoptarse las decisiones por mayoría o por unanimidad, no hay abstención. Las decisiones constan en el acta e incluyen votos discrepantes del discrepante sustentando, ¿no? No puedo votar sí, no, pero tengo que sustentar esa votación cuando yo pueda discrepar ante la actuación del comité de selección. También tengo que utilizar el material, también hay votos en la comité de selección, ¿no? También, como comité de selección, podemos solicitar el apoyo de otras áreas quienes están obligados a brindarlo, como las áreas usuarias. A veces en otros comités de selección, el área usuaria no forma parte del comité de selección. Entonces, nosotros recurrimos al área usuaria para que nos pueda ayudar con toda la información requerida cuando nosotros tengamos algunas consultas o observaciones a las bases, ¿no? La responsabilidad es solidaria salvo voto discrepante. ¿Qué quiere decir solidaria? Toda la decisión que se ha tomado es una responsabilidad que asume el comité de selección, salvo voto discrepante. El que ha votado discrepantemente, sustentadamente, no tiene la responsabilidad. Son órganos colegiados y autónomos y no existe jerarquía entre miembros. No podemos decir que el presidente del comité de selección tiene mayor jerarquía ni los miembros, ¿no? Todos tienen la misma jerarquía. Eso es lo que nos dice la norma de la ley de contrataciones del Estado. ¿Quiénes están impedidos de formar parte del comité de selección? Eso debemos entender de que hay impedimentos para ser formar el comité de selección. Por ejemplo, el titular de la entidad, que en todas las entidades, el alcalde, los gobiernos regionales, los directores de las unidades ejecutoras no pueden formar parte del comité de selección, ¿no? Funcionario con atribuciones de control y fiscalización, ¿no? Salvo que estos funcionarios que tengan un conocimiento técnico, ¿no? En el objeto de la convocatoria, ¿no? También los funcionarios que aprueban la delegación, expedientes, bases, designen comités se resuelvan, ¿no? O si circunscribe al procedimiento de contratación, ¿no? ¿A quiénes les dice eso, no? Funcionarios que aprueben los funcionarios que aprueben las bases de la contratación o los funcionarios que aprueben los expedientes de contratación no pueden formar parte del comité de selección, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, hay que tener en cuenta cuando nos habla de eso. ¿Cuáles son los documentos que contienen las reglas del procedimiento de selección, no? O sea, para yo tener una contratación con el Estado o hacer un proceso de selección, tengo que entender,
hay tres documentos, ¿no? Tenemos las bases, la expresión de interés y solicitud de cotizaciones, ¿no? También podemos entender, por ejemplo, las bases se emplean en procesos de selección de licitación pública, ¿no? La licitación pública se hace para la contratación de bienes o también para la contratación de ejecución de obras, ¿no? El concurso público para los servicios, ¿no? Ya sea servicios de consultoría o servicios en general. También se elaboran las bases, ¿no? Concursos de proyectos arquitectónicos también se elaboran las bases. Las adjudicaciones simplificadas, ¿no? La adjudicación simplificada es un método de contratación donde nos podemos contratar según los topes de la cuantía, los contratación de bienes y servicios, consultoría de obra, consultoría en general y también la ejecución de obra, ¿no? Esto también contiene las bases. La subasta en base electrónica también, ¿no? La contratación directa también tiene esas bases. La selección de consultorías individuales no se le llama bases el documento donde se definen las reglas definitivas para la contratación, sino que se llama expresión de interés, ¿no? También tenemos lo que son las comparaciones de precios, ¿no? Mayores a 8 UETs y menores a 15 UETs, ¿no? Entonces, para hacer la comparación de precios de este procedimiento, el documento conductor va a ser la solicitud de cotización, ¿no? Nosotros cotizamos a tres postores donde nos cotiza y eso gana, oferta el menor precio, ¿no? Gana la oferta el precio. Vamos, chicos. Como si bien es cierto, hemos hablado para el concurso público, la licitación pública, contratación directa, adjudicación simplificada, tenemos el documento conductor, lo que son las reglas definitivas para la contratación son las bases, ¿no? Las bases de la contratación, las bases estándar de la contratación que tiene la última modificación el 22 de octubre creo, del año 2022, porque las bases se definen, ¿no? Para la contratación de bienes tiene sus propias bases, contratación de servicios, sus propias bases, contratación de obras, sus propias bases, ¿no? Para adjudicación simplificada, sus propias bases, la licitación pública, sus propias bases, concurso público, sus propias bases correspondientes, ¿no? Tenemos dentro de las bases la sección general. Disposiciones comunes al procedimiento que no pueden modificarse. Esa disposición general no puedes modificar ni una letra, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nos tenemos que ver, ¿no? Que dentro de la base de sección general no se modifica ni una palabra. Esa es sección general. Ahora, también dentro de las bases tenemos la sección específica, ¿no? Son las condiciones especiales de cada procedimiento de selección y según el objeto de la convocatoria, ¿no? Ahí se incorpora la información técnica, económica del expediente de contratación, según sus instrucciones. Esta sí es modificable de acuerdo a tú como tú quieras, ¿no? En esto nos pide el plazo de entrega, el objeto de la convocatoria, forma de pago, cronograma de entrega, las especificaciones técnicas que debe cumplir, en los factores de evaluación, los requisitos de calificación y los documentos que nosotros debemos admitir para la evaluación de las propuestas, ¿no? ¿No? También nos habla de la tercera parte de las bases, que son los anexos, ¿no? Los anexos tenemos en la tercera sección, ¿no? Esos son los formatos que nos establece como una proforma para presentar las declaraciones juradas, los formatos que conforman los documentos de la oferta, ¿no? En esos anexos se llena lo que son anexo uno, anexo 2, anexo 3, ¿no? Todo lo que se requiera para el objeto de la convocatoria, ¿no? Entonces, dentro de la base tenemos sección general que no se modifica, la sección específica nosotros podemos modificar de acuerdo a nuestra información técnica, a la normativa. En los anexos son los que nos ayudan como una proforma para que nosotros podemos llenar y hacer llegar dentro de ellos nuestras ofertas correspondientes, ¿no? Esa es la estructura de las bases. Como les digo, las bases son diferentes, ¿no? De acuerdo, si es para bienes, tiene su propia base. Si es para servicios, tiene sus propias bases. Eh, Eso hay que tener en cuenta. Sección general de las bases estándar, ¿no? De las bases estándar.
Hemos hablado sección general, sección específica y los anexos. ¿Qué contiene la sección general de las bases estándar? Tenemos el capítulo 1, donde las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Capítulo 2, solución de controversias durante el procedimiento de selección. Y capítulo 3, el contrato. ¿Qué nos extracta en las bases cuando nosotros hablamos de secciones generales? Que no se puede modificar ni una letra, ni puede aumentar ni una coma, ¿no? Eso es lo que dice la sección general, ¿no? Es una extracción de la normativa donde el postor tiene que aceptar esas bases. Es tal como dice la norma, ¿no? Que nos detalla de forma bien detallada de que el postor tiene que cumplir esos 7 requisitos cuando sea el ganador de una convocatoria, ¿no? Secciones específicas del base estándar. ¿Qué cosas contienen secciones? Estas secciones específicas se modifican de acuerdo a la información técnica y económica, ¿no? Eso es modificable, ¿no? Tenemos también las secciones generalidades donde van datos de la entidad, objeto de la convocatoria, plazo, ¿no? El procedimiento de selección, también se adjunta en el capítulo 3 lo que son se copia tal como es el requerimiento hecho por el área usuaria, ¿no? Y también nosotros ya en esa sección específica podemos poner ya los factores de evaluación, ¿no? Y la proforma del contrato. Si bien es cierto, si tú vas a ser el acreedor o ganador de la buena pro, vas a tener esa proforma de contrato. En esa proforma de contrato solamente se llenan los datos de acuerdo al objeto de la convocatoria. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que en el requerimiento ya viene, el área usuaria define los requisitos de calificación, ¿no? Siempre veo las convocatorias cuando hacen en las bases, el comité de selección determina los factores, no, los requisitos de calificación, eso está mal. Eso lo define el área usuaria. Solamente cuando el comité de selección elabora las bases, ellos solamente van a determinar los factores de evaluación. En los factores de evaluación nosotros vamos a asignar puntajes, ¿no? Para ver qué postor obtiene más puntaje para que sea el acreditor y ganador de la buena pro, ¿no? Parte práctica, más luego vamos a ver, tenemos dentro del procedimiento, ¿no? Un saludo para mi amigo David Jesús Gama Rantizana, siempre están atentos a nuestras ponencias. Siempre es bueno aprender de esto, lo que estamos dentro de la gestión pública y más que nada dentro de lo que estamos en las contrataciones públicas. Es necesario saber la norma, ¿no? A veces nos entrampamos a la toma de decisiones, no tenemos cómo tomar las decisiones y podemos errar dentro del marco de la contratación pública, y cuando hay un error, eso se paga con responsabilidad, ya sea administrativa, penal, civil, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, para ilustrarles un tema el requerimiento. El requerimiento hace el área usuaria, ¿no? Y nace con eso el requerimiento para una contratación pública. Disposiciones especiales a las bases del procedimiento de selección, ¿no? Se presentan con firmas privadas, ¿no? Forma de presentación de ofertas. Las ofertas se presentan conforme al establecido del artículo 59 del reglamento, ¿no? Se presentan las declaraciones juradas, formatos y formularios previstos en las bases que conforman la oferta, ¿no? Deben ser debidamente formadas por el postor, con firma manuscrita, ¿no? Los demás documentos deben ser visados por el postor, ¿no? En el caso de una persona jurídica, debe firmar su representante legal, ¿no? Apoderado o mandatario designado para dicho fin, ¿no? En caso de una persona natural, por este o por su apoderado, ¿no? No se acepta el firma pegado en la presentación de ofertas, ¿no? También el visto no se acepta, ¿no? Estas propuestas deben ser presentados debidamente foliados, ¿no? También, a veces hay algunos que presentan 2 más 2 decimales en la oferta económica, ¿no? El precio de la oferta y las subtotales que no componen son expresados en 2 decimales, ¿no? Los, pre- los precios unitarios deben ser expresados con más de 2 decimales, ¿no? Si bien es cierto, cuando presentan en la oferta en el anexo 6, en la propuesta económica, a veces hay un error, lo que es el tema en oferta numérica y en oferta en letras, ¿no? Lo que prevalece es las letras, ¿no? En la oferta, el anexo 6 no es subsanable también. Además, luego lo vamos a ver de que cómo se hace, ¿no? Firma digital. Sí, la norma siempre nos establece la firma digital, ¿no?
La firma digital tiene que ser presentado, pero, pero también no pueden firmar la firma digital, ¿no? Tienen que ser las firmas originales en todas las hojas. Cuando me llega un procedimiento de selección, yo al tener ese documento tengo que hacer el filtro de validación de la firma digital. Se han pegado, se han modificado alguna norma, esa validación no lo valida el documento de gestión, al documento de la presentación de las ofertas. Como no le valida, entonces quiere decir que el postor no ha firmado en dicho documento. Hay una parte donde el RENIEC, donde dice validación de firma a firma digital. Ajá. Ahí te dice, validar tantas hojas y te dice check, válido. Pero si han movido o han pegado esas firmas digitales, te va a decir, no existe, no, el documento no está firmado. Entonces, ustedes cuando van a presentar con firma digital, primero, antes de presentar, tienen que validar esa firma digital. Tienen que asegurarse que tal en alguna de las partes han obviado una hoja, no han firmado, entonces, en eso van a tener problemas. Entonces, es mejor, antes de presentar la oferta, hay que validarlo en aplicativo del RENIEC, ¿no? A ver, me indicas, es cierto, se indica que en las bases que la oferta ganadora puede ser su propuesta anexo 6, pero el paso pues no, pero cuando hay una consultoría de obra y ejecución de obra, tu margen es 90% y 10%, ¿no? Estás indicando, ¿verdad? Se presenta 89%, no da admitido a la oferta, ¿no? En caso 80 me estás hablando, hay otras formas especiales de bases estándar donde debe ser hasta 80% que puede presentarse como mínimo su propuesta mínima, pero presenta el 79%, eso no se debe admitir esa propuesta, porque las bases son las reglas definitivas, ¿no? Dentro del marco del gobierno nacional estamos en un gobierno digital, ¿no? Entonces, es válido. También cuando nosotros tenemos el procedimiento de selección, tenemos la formulación de consultas y observaciones, ¿no? ¿De qué se trata la formulación de las consultas y observaciones, no? Las consultas son las aclaraciones a otros pedidos a cualquier extremo de las bases. Las observaciones son vulneraciones a la normativa de las contrataciones o normativa que tenga relación bajo el objeto de la convocatoria, ¿no? Y estas consultas y observaciones se realizan de forma simultánea a través del SEACE, ¿no? Por ejemplo, en la sección general de las secciones específicas nos dice que el plazo de entrega va a ser en 10 días, pero en las especificaciones técnicas, que es capítulo 2 de la sección específicas de las bases, nos dice que hay plazo de entrega es 15 días. Entonces, en este caso, solo ellos mismos se contradicen en las bases. Entonces, nosotros consultamos. ¿Sabes qué, señor? Consultamos cuál es el válido. Ellos nos absuelven de que cuántos son los días del plazo de la ejecución de ese servicio, compra o bien, ¿no? Entonces, eso se llama consultas, ¿no? Ahora, las observaciones es cuando vulneran la normativa, ¿no? Por ejemplo, en una ejecución de obra, en las bases ponen se admitirá a los postores que anexen como declaración jurada firmado por el juez que hayan visitado al lugar donde se va a ejecutar el terreno, al lugar donde se va a ejecutar el servicio o la obra, ¿no? Eso está vulnerando la norma, ¿no? Entonces, en ese caso tengo que observar, ¿sabes, señor? Estás observando igualdad de trato, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas es una observación. En el caso de que hace ganar al 79%, ¿qué acción puedo tomar, no? Cuando en las bases indican el 80%, ¿no? Si tú eres el postor ganador, ¿tú eres postor ganador? ¿Tú estás seguro de que te han descalificado por esta situación? Yo tuve eso, ¿no? Entonces, tú puedes reclamarlo. Tú le pagas la garantía, sí o sí vas a ganarlo. Sí o sí vas a ganarlo. Porque las bases dicen, porque el comité de selección ha actuado en contra de la normativa, que son las reglas definitivas de las bases, en contra de que ellos han establecido. Esto es transgresión a la norma, ¿no? Si en este caso tú como postor, ya bueno, ya no quiero ganar buena broma, hazle conocer al órgano control institucional para que pueda evaluar de oficio y para que pueda dar con la responsabilidad
del caso, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo les comento, yo en una entidad tuve el tema de que un ganador, ya tuvo un ganador mediante sorteo, pero el otro objeta de que ¿por qué no me han admitido, por favor? ¿Por qué no le han, ni siquiera pide de que me admitan a mí y que me den la buena pro, más bien pide de que a otros postores les admite y que a ellos les dé la buena pro, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, tú tienes que tener al pedir la conexión lógica. Esa es la normativa, ¿no? El Tribunal de Contrataciones va a evaluar la conexión lógica de esos reclamos. ¿Está bien? ¿Obra de interés o no? No obra de interés, entonces no. Entonces, en este caso, lo que es la propuesta ha sido 79%, pero las bases decían mínimo tenía que tener 100, no tenía que admitir esa propuesta. En realidad, no. A revisarlo y no admitir la propuesta. Ahí está el error del comité de selección. Vamos al etapa de la admisión de la oferta. Cuando nosotros presentamos nuestras propuestas, cuando somos postores, tenemos la primera fase que es admisión de la oferta. Son requisitos obligatorios de presentación como postores que el comité de selección o órgano encargado de las contrataciones nos van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La verificación del artículo 52, ¿no? Las declaraciones juradas, ¿no? La declaración jurada uno, 2, 3, 4. En 4 es plazo de entrega, 3 es cumplimiento de especificaciones técnicas, 2 es el cumplimiento del artículo 51 y anexo uno que es también los documentos generalidades que deben presentar, ¿no? Debemos cumplir, ¿no? Por ejemplo, si la convocatoria en las bases dice que el plazo de ejecución es 240 días calendarios, pero nosotros lo ofertamos en anexo 4, 240 días hábiles. No está bien formulado o no está bien formulado la plazo de ejecución que es anexo 4. Por lo tanto, nos va a descalificar. Y eso es parte esencial del objeto de la convocatoria y no es subsanable, ¿no? Nos vamos al anexo 6. Si en el anexo 6 nosotros no hemos presentado la firma del postor, también nos van a descalificar, no es subsanable, ¿no? No nos van a admitir la propuesta. El error en la nomenclatura, en la foliación, es subsanable, ¿no? Por ejemplo, cuando en la base estándar, donde en el anexo 6 nos pide el precio de la oferta será en soles, ¿no? En anexo 6 tenemos que poner que el precio de la oferta es en soles, no se olviden poner. Eso también es objeto de descalificación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en comité de selección, por ejemplo, en la convocatoria de bienes y servicios no hay límites. Si bien es cierto, para la ejecución de obra vial, según un decreto supremo que establece 80% como mínimo, ¿no? Pero cuando hay ejecución de obras, comité de selección también es 90% como mínimo, ¿no? Si en ese rango no se presenta, teniéndose no admitida estas propuestas, ¿no? Esa es la admisión de la subasta. Ya, vamos a Cuando el tema de el día de los materiales ya lo coordinan con el coordinador del centro de capacitación, ¿verdad? Ya. Dice, la ejecución de obra en el anexo 6, en el desagregado, el postor presenta las partidas con denominación incompleta, metrados no correctos, pero las cantidades es correcta. En ese caso puede admitir la oferta. Ya, hay que ver si tu propuesta es precios unitarios a suma alzada. Si es a precios unitarios, oferta con todas las partidas, ¿verdad? Deben ser idénticas e iguales, ¿no? Si una partida lo borra y no lo borra, quiere decir que te está ofertando, que esa partida no lo va a ejecutar, ¿no? En ese orden, tienes que revisar todas las partidas ofertadas, ¿no? En precios unitarios. En suma alzada es solamente a global, ¿no? Para la firma de contrato ya te presentan el análisis de los precios que va a ofertar de cada partida, ¿no? En el caso de que el anexo 4 le puso por confusión días hábiles, ¿es subsanable? Ya no es subsanable eso, ¿no? Como les comentaba, un ejemplo, ¿no?
todo proceso de ejecución de contrato es por días calendario. Por este orden de ideas, esto altera al, el razón de ser de la propuesta, ¿no? Entonces, no es opcional. Eso hay que tener en cuenta, porque cuando nosotros preparamos propuestas, tenemos que revisar dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? De que mi oferta sea ok de acuerdo a lo que pide las bases. A veces por equivocaciones tontas nos descalifican. Y le decimos, hey, este proceso ha sido direccionado. No es eso, sino hay que revisar las propuestas. Por eso hay fase de las consultas o presentaciones. Si cuando yo al preparar mi propuesta tengo alguna duda, consulta, de acuerdo a las bases, para eso hay absolución de consultas y observaciones. En eso tengo que consultar, ¿no? Ese es el tema. Vamos, chicos. Rechazo de oferta en ejecución de obras, ¿no? Ese es lo que les hablaba, ¿no? Si se presenta menor al 90% del valor de ofrecer, se rechaza la oferta de automático. Mayor al 110% también se rechaza la oferta, ¿no? Ese es el intervalo, ¿no? Donde nos dices en el artículo 48 del reglamento de la ley de contratación del Estado. Como les digo, en contratación de bienes y servicios no hay límites, ¿no? Pero también debemos evaluar lo que son precios temerarios, temerarios, ¿no? Muy de bajos. Eso pasó en gobierno, ¿cómo se llama? Eso pasó en Municipal Provincial de Trujillo en compra de asfaltos, ¿no? El postor ganó con precio fuera del mercado. Si el asfalto costaba 30 soles en el mercado, pero ellos ofertaron a 15 soles. Es una oferta temeraria, ¿no? Tú conoces, ¿no? ¿Cuál es el precio, no? Al final de las cuentas, este postor no se presentó para la firma de contrato porque ha visto que no puede, que no va a tener rentabilidad, ¿no? Y eso también es responsable del postor y ha ganado su proceso ante el OCE, ¿no? Por no presentarse para la firma del contrato. Vamos a dar un análisis de riesgo dentro de la contratación, ¿no? En la contratación siempre vamos a asumir los riesgos correspondientes, ¿no? Y para este análisis de riesgos vamos a ver lo que son los temas de los casos prácticos correspondientes, ¿no? Vamos. Debemos ver lo que son los condiciones, casuística, segundo, gestión de riesgos, ¿no? Dentro de una contratación pública vamos a tener riesgo, ¿no? ¿Qué es riesgo, no? Es una incertidumbre entre los objetos, ¿no? Esto puede afectar de que la contratación pública no esté de acuerdo a la normativa, ¿no? Esto pues, es una posibilidad de que se da un daño o perjuicio en las posibles consecuencias dentro de la contratación pública. Más que nada a los miembros del comité de selección o al área usuaria, ¿no? Cuando actúa mal, es un riesgo, ¿no? A veces estas riesgos en las contrataciones públicas nos condicionan a las circunstancias futuras inciertas hasta que la contratación de bienes y servicios puede quedar desierto varias veces, ¿no? A veces nosotros exigimos unas formalidades fuera de lo que ofrece el mercado y puede quedar desierto, ¿no? Y que estas contrataciones, estos requerimientos no cumplan con las finalidades públicas, ¿no? Esto es lo que son análisis de riesgos. A ver, ya, alguien está consultando, vamos chicos. No sé si puede habilitar. Mira, todas las consultas y las observaciones, por favor, o las últimas media horas, vamos a absorber, vamos a conversar, cuál es su aporte y todo eso, ¿no? Tengan anotado nomás. Vamos a tener esta sesión promedio hasta 8:45 o 8:30, ¿no? En la exposición, exposición estamos en la primera diapositiva. Vamos. Riesgos que generan mayor impacto negativo advertidos por el OCE, ¿no? Estos riesgos son los que se han sacado del extracto del OCE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deficiente programación de contrataciones en el PAC. ¿Qué es PAC? Plan Anual de Contrataciones. Si en el año yo programo mis contrataciones, por ejemplo, para la adquisición de combustible en el mes de agosto, es una deficiente programación porque yo combustible empiezo a utilizar el 1 de enero del siguiente año para la operación de la entidad, ¿no? Eso es una deficiencia en programación anual de contrataciones, ¿no?
División deliberada del requerimiento, o sea, el requerimiento está mal hecho, ¿no? Eso también, ¿no? Inadecuada formulación de requerimientos, ¿no? Esto limita la competencia y direcciona la compra, ¿no? A eso hay que tener en cuenta al momento de formular, ¿no? Deficiencias en la indagación del mercado. No se ha indagado bien el mercado a los que ofrecen ese producto, ¿no? Los proveedores presentan cotizaciones con precios sobrevalorados en las indagaciones del mercado. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Eso siempre pasa y eso es lo que es las entidades siempre han sobrevalorado los precios. Ya. La indagación del mercado ha sido incorrecto, ¿no? Deficiente contenido en la información pública en el SEAS, ¿no? Dificulta la participación de proveedores, ¿no? Igualdad de trato, es igualdad de trato y libertad de concurrencia, ¿no? A veces no le facilitamos toda la documentación, ¿no? Falta de un comportamiento ético del comprador, comité de selección al proveedor, ¿no? Si bien es cierto, hay una ética dentro de la ley de contratación del Estado, ¿no? Que se debe respetar. Limita o nula retroalimentación de resultados con trabajo las etapas previas, ¿no? Demora el pago fuera del plazo de la ley, ¿no? Si bien es cierto, eso es fuera demora del pago de la entidad, eso es un, por eso algunos proveedores no quieren trabajar con el Estado, ¿no? Falta de capacidad a los funcionarios y servidores en los órganos encargados de las contrataciones. A veces los funcionarios y servidores desconocen ese tema materia de las contrataciones y actúan, ¿no? Y a veces están dando nulidad al procedimiento de selección en cada fase que avanza, ¿no? Análisis de casos tenemos, ¿no? Por ejemplo, agrupamiento de objetos contractuales, ¿no? Alimento para vaso de leche, ¿no? Adjudicación simplificada. Pues, la entidad puede realizar un procedimiento de selección según relación de ítems, ¿no? Para contratar bienes distintos pero vinculados entre sí, que son individuales o superiores a 8 ítems, ¿no? Contrataciones por paquete, ¿no? Por ejemplo, acá nos muestra, ¿no? Adjudicación simplificada, adjudicación simplificada número 41, el otro es creo que 8, ¿no? El otro era para hojuelas y el otro era leche evaporada, ¿no? Y lo han separado el procedimiento de selección, ¿no? El otro era la simplificada, la licitación pública. Entre los dos eran licitación pública, ¿no? Ahí están simplificando un procedimiento para recortar los plazos. Está mal convocado el método de procedimiento de selección, ¿no? Ese es uno de los riesgos que tienen las entidades, ¿no? Entonces siempre se convoca por paquete, ¿no? División deliberada del requerimiento, ¿no? Prohibición de fraccionamiento. Se encuentra prohibido fraccionar bienes y servicios y obras. A veces fraccionamos con la finalidad de evitar el procedimiento de selección y que se demore la contratación. Consecuencias: invade reglas, reduce controles, encarece de los costos de transacción y múltiples contratos para leerlo. Pero cuando no tengas presupuesto y que hagas fraccionamiento, no configura como fraccionamiento, ¿no? Ficha homologada, no. A veces no utilizamos las fichas homologadas correspondientes, es un riesgo, ¿no? De la contratación. Por ejemplo, aplicamos mal el sistema de contratación, ¿no? Adquisición de bebidas y gaseosas, ¿no? Contratamos a bebida, pero no sabemos cuánto cantidad deberíamos convocar con precios unitarios. Precios unitarios. Ya vamos, chicos. Inadecuada formulación del requerimiento, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proceso de selección, siempre las consultas y observaciones van al requerimiento, más que nada, ¿no? ¿Y a qué se debe? Que no está bien formulado el requerimiento, que no es tan claro el requerimiento, ¿no? El requerimiento del área usual es responsable de una buena formulación de este requerimiento, ¿no? Y hacer una buena especificación técnica y los TDR, ¿no? Y es los áreas usuarios el que conoce con mucha profundidad lo que son los bienes o servicios a contratar, ¿no? Donde debe precisar la descripción objetiva, precisa las características, requisitos funcionales, plazos de entrega en los requisitos de calificación, ¿no? Si hacemos una inadecuada formulación del requerimiento, estamos limitando la competencia, afecta la ejecución del contrato, incumplimientos durante el desarrollo de la ejecución contractual y deficiencias en la entrega del producto, ¿no? Y esto que nos nace, posibles controversias que nos van a generar en el proceso de la contratación, arbitrajes, conciliaciones correspondientes, y esto dilata de que los bienes y servicios se entreguen oportunamente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la ley de contrataciones del Estado?
Su finalidad es que los bienes y servicios se contraten en su oportunidad, ¿no? Pluralidad de postores y marcas, ¿no? Información relevante. A veces hay contrataciones donde se direccionan a una sola marca, eso está mal. Debemos tener las cotizaciones. Las cotizaciones deben ser claras y precisas, donde debemos verificar que estas empresas sean de la comercialización del objeto de la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el objeto de la convocatoria es dispositivos médicos quirúrgicos para el servicio de la nefrología. ¿A quiénes tengo que cotizar? Tengo que cotizar a los que son de ese rubro, ¿no? No voy a cotizar a una empresa que vende ferretería, ¿no? A una empresa que vende alimentos. Obviamente me va a cotizar, pero con un precio diferente, pero me va a suministrar una información muy incoherente, ¿no? Por eso la indagación del mercado contiene todo el análisis respectivo de la pluralidad de marcas, postores y condiciones que me ofrece el mercado. Y cuando va a hacer las indagaciones del mercado, va a tener el valor estimado, ¿no? En cuanto a bienes y servicios. Deficiencias en la indagación del mercado, ¿no? Eso a veces no se hace un buen definición del mercado y siempre hay que hacer y eso también nos ayuda de que las condiciones contractuales sean de acuerdo al mercado, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una mala indagación del mercado, nos limita la competencia, uso ineficiente de recursos públicos. Y cuando hay uso ineficiente de recursos públicos, estamos hablando de una responsabilidad civil, porque hay una malversación de fondos. Vamos. Cotizaciones sobrevaloradas en el mercado, ¿no? ¿Qué no? A veces, ese es el tema, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que los precios debe tener los que oscilan en el mercado, ¿no? Y esto debemos aplicar bajo gestión de resultados, ¿no? Para que los bienes y servicios obras a contratar estén bajo las mejores condiciones de calidad en mejor precio. ¿Qué nos habla del Tribunal de las Contrataciones, no? Ha ocurrido que la entidad determine el valor estimado en un procedimiento de selección a base de las cotizaciones con el precio más bajo. Se aplica el promedio a las cotizaciones presentadas. No obstante ello, una vez convocado el procedimiento de selección y presentadas las ofertas, se evidencia que el precio real del bien o servicio del mercado es sustancialmente menor al valor estimado, determinado por las casuísticas, ¿no? Apelación 2020. Cotizaciones sobre las, ¿no? Por ejemplo, valor estimado, precio real, ¿no? Cierra brechas, ¿no? Proceso de estrategia 2018. Esos son los reportes del OCE que nos han dado, ¿no? Un total de 78.056 procesos. El 63.183 de los procesos, el valor estimado ha sido mayor. Y 18.048 procesos, el valor contratado resultó siendo menor el 80% del valor estimado. ¿A qué se refiere eso? Cuando hay una mala indagación en el mercado. Gestión de riesgos en la contratación, gestión de riesgos en contratación pública, ¿no? Riesgos, ¿no? ¿En qué consiste? Enfoque, ¿no? Proactivo, ¿no? Por eso hay que tener proactivo, ¿no? Hay que identificarlo para mitigar esos riesgos, ¿no? Y neutralizar los positivos negativos dentro de la contratación pública, ¿no? Ciclos de gestión de riesgos, ¿no? Cuando tenemos riesgos, nosotros tenemos que identificar y darlo tratamiento correspondiente. Establecer contexto, identificar, analizar y evaluar, ¿no? Riesgos severos y probabilidad de impacto dentro de la contratación profesional. Y debemos tener la propuesta de las medidas de mitigación, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis de riesgo dentro de la contratación pública, tenemos el enfoque preventivo, alcance de los objetivos, percepción ciudadana y observancia de las normas, ¿no? Hablamos del tratamiento de la mitigación de los riesgos dentro de una entidad pública, ¿no? Donde los humanos, los presupuestales y materiales, ¿no? Ahora, si pasamos chicos, al tema 2. Este está más resumido, el tema simple. ¿Qué vamos a conocer en este módulo? Vamos a conocer problemas existentes en las bases analizadas, factores de evaluación, criterios del Tribunal de Contratación de Estados y criterios del OCE, propuestas para aplicaciones de factores de evaluación.
Hablamos de que son lo que es el tema de los bases, ¿no? Las bases son reglas del procedimiento de selección, ¿no? Tiene secciones generalidades del procedimiento específica, contiene sección de procedimiento, requerimientos y factores de evaluación. Son las reglas definitivas, que eran las bases, ¿no? Donde en generalidad se pone el valor estimado, pero en realidad no. Fuente de financiamiento, sistemas de contratación y modalidad de contratación. Las bases, reglas del procedimiento, los procedimientos de selección, contenido de las ofertas, requisitos para la firma del contrato, ¿no? Adelantos, conformidad de pago, reajustes que se debe poner. Eso es lo que contiene las bases, ¿no? Las bases son las fuentes de información que utiliza el comité de selección para hacer las evaluaciones, admisiones y calificaciones de las ofertas, ¿no? Los requerimientos, las explicaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico en cuanto a obras, ¿no? El expediente técnico te proporciona la información, ¿no? De qué es el valor o referencial, ¿no? En los requisitos de calificación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el fin de información? El comité de selección o el órgano puede agregar o modificar los términos de referencia o expedientes técnicas. No. Nosotros, cuando hay observaciones, cuando a las bases, a los términos de referencia o TDR, sí o sí se dice al área usuaria para que pueda pronunciarse sobre esas opciones. Ellas son los que puedan emitir mediante pronunciamiento para hacer modificadas esas expresiones técnicas y TDRs, ¿no? Que se han surgido a través de consultas o observaciones, ¿no? O también a través de la indagación del mercado. ¿El comité de selección o el OE puede modificar los requisitos de calificación? No. Los requisitos de calificación, si bien es cierto, vienen en el tema de requerimientos. El requerimiento hace el usuario. El área usuaria es el responsable de la modificación. Cuando hay una modificación en las especificaciones técnicas, en términos de referencia, cuando en tema de consultas y observaciones, estas deben ser aprobadas de vueltas con el funcionario que ha aprobado el expediente de contratación. Bases, las reglas del procedimiento de selección, ¿no? Si bien es cierto, tenemos los factores de evaluación, ¿no? Los factores de evaluación dan puntajes al postor. Cuando aplicamos los factores de evaluación, nosotros ya establecemos el orden de prelación. Segundo lugar, según el porcentaje obtenido por cada postor, ¿no? El factor de evaluación precio es muy obligatorio, ¿no? Dentro de ello. También tenemos otros factores de evaluación, como plazos de entrega, lo que son los ISOs, esos son facultativos, ¿no? Cuando nosotros establecemos factores de evaluación, precios y otros factores, el precio es el mínimo que tiene que ser 50 puntos, ¿no? Dicen, el comité de selección o el órgano encargado de puede modificar las bases, sí, porque ellos son los que elaboran los factores de evaluación, ¿no? ¿Qué considero en un factor de evaluación, ¿no? Los factores de evaluación, criterios de esa aplicación, ¿no? Puntaje, 5, 10, 15, 20. Documentos sustentatorios. Por esos documentos deben sustentar. Por ejemplo, pido un ISO de contratación pública, que es el tema de este, actos de corrupción, ¿no? Entonces, eso debe de ser dado su puntaje, ¿no? Por ejemplo, los factores de evaluación deben ser objetos razonables, congruentes y proporcionales. Dentro de las bases también ya nos proporcionan qué factores de evaluación podemos agregarlos o quitarlos, pero el factor de evaluación precio es obligatorio y tiene un mínimo de 50 puntos que se debe poner. Pasamos lo que es el tema de la evaluación y calificación de ofertas. En cuanto a bienes y servicios en general, ¿no? Cada contratación pública tiene su propia particular, ¿no? Vamos. Dentro de la contratación pública, mis estimados, cuando vamos a tener el objeto de la convocatoria, bienes y servicios en general, o servicios también, vamos a primero tener la admisión y evaluación, ¿no? En la admisión vamos a venir los requisitos obligatorios, ¿no? Los requisitos de admisión. Ahí lo ponemos admitida o no admitida. Si falló en el anexo 4, no admitida. En la admisión se verifica todos los documentos de admisión. Y si las ofertas responden a las características y requisitos funcionales, condiciones de las especificaciones técnicas
o término de referencia, ¿no? Para obras, en cuanto a obras, se declaran no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro del límite del valor referencial. Límite menor, 90%, límite mayor, 110%. Se ha ofertado a una oferta del precio 115%, ha rechazado la oferta, ¿no? Dentro de ello también tenemos los factores de evaluación, ¿no? A los factores de evaluación solo pasan los postores admitidos. En factores de evaluación vamos a poner la orden de prelación. Se evalúa sobre los 100 puntos, ¿no? Su objeto del factor de evaluación es determinar el mejor puntaje y determinar el orden de prelación, como les decía, ¿no? Vamos, calificación y evaluación de ofertas en consultorías en general y consultorías de obras, ¿no? En ese orden de ideas, nosotros cuando se trata de consultorías, consultoría en general y consultoría de obras, la admisión se hace siempre primero, pero primero calificamos y después evaluamos. Pero mientras en el anterior, que es para bienes y servicios en general, primero es la admisión, siempre es primero, pero se evalúa. Pero cuando es consultoría, se califica, después se evalúa. La admisión siempre se verifican los documentos de admisión y si las ofertas responden a las características de los requisitos funcionales, ¿no? Y condiciones a los TDRs, ¿no? Y calificación, determinamos si estas ofertas califican. En la calificación no se asignan los puntajes, solamente se dice si cumple o no cumple. Entonces, ¿califica o no califica? Los no calificados no pasan a la evaluación. Se le descalifica, ¿no? Ahora, hacemos la evaluación. En cuanto a consultorías en general y consultoría de obras, vamos a tener la evaluación técnica y la evaluación económica a base de 100 puntos, ¿no? Se evalúa la oferta técnica aplicando los factores de evaluación. Y supongamos que tenemos 20 admitidos y solamente calificación pasan 10 postores. Solamente 10 postores se califican. Esos 10 postores ya vamos a determinar en evaluación, pasan a los factores de evaluación. Esos 10 postores, cuando nosotros aplicamos los factores de evaluación, vamos a aplicar vamos a determinar el orden de prelación, ¿no? Y sin caso el orden de prelación, el primer orden de prelación es el acreedor de la buena pro. Esa es su razón de ser de esta gestión. Ahora, este es el cuadro donde nosotros debemos tener en cuenta los factores de evaluación en bienes, servicios y consultorías, ¿no? Por ejemplo, en bienes, el plazo de entrega es facultativo. Sostenibilidad ambiental social es facultativo. Promoción y desarrollo humano es facultativo. O sea, de poner esos factores de evaluación es facultativo. Pero el precio, como dice en el cuadro, para bienes y servicios es obligatorio. Por ejemplo, cuando voy a lanzar una consultoría en general, la garantía comercial no se puede poner, pero en bienes y servicios sí es facultativo. ¿Por qué? Según su objeto de la convocatoria. Capacitación del personal de la entidad es un factor de evaluación. Es facultativo para bienes y servicios, pero para consultoría general no es facultativo, ¿no? Porque no se relaciona con el objeto de la convocatoria, ¿no? Por eso decía, para yo determinar los factores de evaluación, tengo que ver el objeto de la convocatoria para poner. No es por poner, ¿no? Ese es el tema. Por ejemplo, en bienes y servicios no se puede poner la metodología propuesta, ¿no? Pero en consultoría en general, al menos uno. Porque en consultoría en general, siempre, ¿cómo voy a hacer esa consultoría, no? Eso hay que tener en cuenta, chicos. Esos es factores de evaluación. Acá los que están dentro van a tener lo que es el tema, todo el material correspondiente y todo el apoyo correspondiente, ¿no? Las ofertas, ¿qué cosas contienen? ¿No? Como les decía, ¿no? Las ofertas se hacen de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, ¿no? Donde son documentos obligatorios. Los documentos obligatorios son documentos para la admisión de las ofertas, ¿no? Documentos complementarios, que son también. Documentos complementarios, por ejemplo, cuando vemos la bonificación de MIPE, acreditación de colindancia, otro también que puede ser, que son empresas de promoción de personas con discapacidad. Documentos para acreditar los factores de evaluación, ¿no? Uno de ellos, la oferta. La oferta forma parte del factor de evaluación. Documentos para acreditar requisitos de calificación, ¿no? Por ejemplo, cuando contratamos el requisito de calificación, hablamos la experiencia del postor. La experiencia del postor es un requisito de calificación. Si no cumplo esa experiencia requerida dentro de los pases,
estoy descalificado. Si cumplo, estoy calificado, ¿no? Y también dentro del contenido de la oferta están los precios o la oferta económica, ¿no? A ver, a ver, chicos, tuve un inconveniente dentro de esta. Vamos a continuar, ¿sí? Compartir pantalla. Ya. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son documentos para factores de evaluación y documentos de calificación de oferta, ¿ya? Ahora, chicos, a ver, vamos. Diferencias en los documentos de admisión, evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de selección, cuando vamos a tener lo que son cuadritos anaranjados, esos son factores de evaluación, ¿no? Documentos de presentación obligatoria, ¿no? Para que me puedan admitir mi oferta, tengo que presentar la declaración jurada de datos del postor, que es anexo uno. Anexo 2, declaración jurada de acuerdo al literal del artículo 50. Son formatos que debo firmar y presentarlo. Anexo 3, cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? Anexo 4, el plazo de entrega. Anexo 5, promesa de consorcio cuando tenga que presentar en consorcio, ¿no? Cuando se presenta un solo, sin consorcio, ese documento no se presenta. El anexo 6 es donde se manda el precio de la oferta, ¿no? Y debe consignar la moneda en soles, ¿no? Ese esos documentos debo cumplir para que mi oferta sea admitida, ¿no? Ahora, los factores de evaluación, obligatorios factor de evaluación, precio. Sí o sí, no. Pero dentro de ello también puede aumentar otros factores que es metodología propuesta, ¿no? Según objeto de la convocatoria, ¿no? Y documentos para acreditar la calificación de las ofertas, tengo que cumplir con todo lo que exige que son requisitos de calificación. Por ejemplo, uno de ellos es la experiencia del postor. Cuando se trata lo que es el tema, cuando se trata de servicios, a veces nos piden los personales, ¿no? Debo cumplir con todas las exigencias. Hablamos de presentación de ofertas, ¿no? La presentación de ofertas para todos los postores que vamos a presentar propuestas es forma electrónica y a través del se hace, ¿no? Desde las 00 horas hasta las 19 horas, en un día establecido, ¿no? El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que presentan, ¿no? Todos los documentos que yo presente para la presentación de la oferta deben ser documentos con mucha exactitud y documentos con mucha veracidad. Porque cuando yo presente la propuesta y cuando sea acreedor de la buena pro, hasta me pueden hacer una revisión si ese documento es verdad o falso. Si es documentación falsa, me pueden sancionar y me cancelan hasta el contrato. Evaluación y calificación para bienes y servicios de obras. Si bien es cierto, primero hace la admisión, la evaluación, calificación y la buena pro. La admisión es revisión de la documentación de presentación de documentos obligatorios. La evaluación se hace para determinar el orden de prelación, ¿no? Y se asigna el mejor puntaje y se desarrolla lo que es orden de prelación. Calificación, ¿no? Si califica a los postores que cumplieron en primer segundo lugar. Si alguno de estos postores no cumple, se descalifica a los postores admitidos según orden de prelación, hasta identificar dos postores. En caso, cuando se trate de obras, tengo que identificar 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación. Una vez hecho, una vez si el primer orden de prelación
establece, le doy la buena pro. Admisión de la oferta, nos les hablaba, ¿no? De no cumplir, eso ya hemos hablado. Estos son los documentos que presentar, esto también hemos hablado. Esos documentos para la admisión de la oferta tengo que presentar, ¿no? Acreditación de presentación, que ese es anexo 1. El B es anexo 2 dentro de las bases. 3 es anexo 3 dentro de las bases. D es el anexo 5 dentro de las bases, ¿no? Y no, el D es anexo 4, que es plazo, ¿no? Ese es el. Algunas precisiones a las bases estándar en licitaciones, ¿no? Nosotros como entidad, no, nosotros como postores, cuando hacemos un procedimiento de selección, nosotros debemos brindar la información, ¿no? A las entidades. Ellos nos deben facilitar, ¿no? Estos son los que son documentos adicionales, ¿no? Pasamos a la evaluación de la oferta. Ya, chicos, también la evaluación de ofertas, aplicamos los factores de evaluación y determinamos la oferta con mejor puntaje y la oferta con mejor puntaje, orden de prelación. Primero, segundo, tercero, ¿no? Los factores, la evaluación de ofertas consiste en la aplicación de los factores de evaluación, ¿no? De las ofertas admitidas, ¿no? En la evaluación de ofertas, cuando el precio sea el único factor, tenemos que aplicar esa fórmula. Esa fórmula está extractada dentro del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Cuando exista otros factores de evaluación, además del precio, el mejor puntaje se determina en función de los criterios del procedimiento de evaluación, ¿no? Sostenibilidad ambiental. Si tiene sostenibilidad ambiental, son ISO, tiene un factor de evaluación. Plazo de entrega, un factor, ¿no? Ese se suma todos esos factores de evaluación que se les asigna y eso es ocupa el orden de prelación, el mejor puntaje. Calificación de ofertas. Dentro de la calificación de ofertas vamos a verificar la capacidad legal habilitación, ¿no? Capacidad técnica profesional cuando se requiere, ¿no? Pero siempre, dentro de calificación de ofertas va a ser la experiencia del postor en la especialidad. Si no cumplo, no califico, ¿no? En obras, se verifica el OEC para la suscripción de contratos, lo que son la capacidad técnica y obras, ¿no? En antes les hablaba cuando había evaluación y calificación de ofertas dentro del bienes y servicios en general, ¿no? Primero era admisión, después era evaluación, después ya calificabas, ¿no? Pero en cuanto a la evaluación y calificación de ofertas para consultoría, en general, consultoría de obras, consultoría en general, primero admitimos, normal, pero si califica, y todos los calificados recién van a pasar a la evaluación. Es al revés, ¿ya? Eso hay que tener, chicas. En la evaluación se hace a base de 100 puntos, hay evaluación técnica y evaluación económica. Eso hay que tener claro. Se evalúa a los postores que alcanzaron un puntaje mínimo de 80 puntos. Económico 80 puntos. Eso hay que tener en cuenta, chicos. Calificación y evaluación de ofertas para consultorías, ¿no? Esa es la misma, ¿no? Primera admisión, calificamos y evaluamos, ¿no? Ese es el tema. Es un ejemplo de factor de evaluación. Es un ejemplo. Ahora hablamos sobre la subsanación, rechazo de ofertas y criterio de desempate, ¿no? Eso siempre pasa en una contratación pública, ¿no? ¿Cómo se subsanan las ofertas? Subsanación de ofertas, ¿no? Son subsanables solamente los documentos, ¿no? Que son errores materiales, ¿no? O formales, ¿no? Por ejemplo, la omisión de una determinada información en un formato o en declaraciones juradas distintas al plazo parcial. Estamos hablando del plazo o total ofertado o precio o oferta económica no son subsanables, ¿no? La nomenclatura del procedimiento o la falta de firma o foliatura del postor o del representante son también subsanables. La legalización notarial de alguna firma es subsanable.
La traducción de acuerdo al artículo 59, tanto haya presentado el documento de objeto de traducción, también es subsanable. No está diciendo acá traducción cuando haya presentado. Cuando no haya presentado, no es subsanable. A los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas, también es subsanable. Los referidos a las divergencias, a la información contenida en uno de varios documentos, siempre que las circunstancias material o acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta, ¿no? También son subsanables. Los errores o omisiones contenidas en documentos emitidos en una entidad pública o privada ejerciendo la función también, ¿no? Pues a veces entidades públicas se confunden, ¿no? Hay un error en el documento de emisión, esos son subsanables, ¿no? La no presentación de un documento emitido de una entidad pública o privada de ejercicio pública también, ¿no? La certificación por es subsanable, siempre en cuando que el documento de la emisión sea antes de la presentación de la oferta, ¿no? Rechazo de las ofertas, cuando es bienes de servicio en consultoría general, ¿no? Cuando se solicita al postor la descripción de detalles de precios, elementos y extensión de su oferta, ¿no? Puede, por ejemplo, eso es lo que se les hablaba de precios temerarios, ¿no? Cuando nosotros precios temerarios, pero detalle, ¿por qué me está ofertando tanto, ¿no? ¿A qué se debe? Si ellos no me sustentan, rechazo la oferta. En cuanto a obras, ejecución de obras, consultoría de obras, rechaza oferta menor al 90% y mayor al 110%. Se rechaza de ley. Criterios de desempate. En una licitación pública o concurso público para servicios en general, se hace el sorteo cuando hay empate, ¿no? Pero para consultoría en general y consultoría de obras, el postor que ha obtenido el mejor puntaje técnico, ¿no? Si en el puntaje técnico han empatado, entonces voy al sorteo correspondiente. Hay criterios ya con factores de evaluación que nadie le muestra. Por el factor de evaluación en el tema de la consultoría en consultoría de obra, por ejemplo, la metodología propuesta COSIVA, ¿no? Es uno de los factores más fuertes de las consultorías de obra. En la adjudicación simplificada tiene su propio criterio, ¿no? Tratándose de bienes de servicio, en todo bienes. Primero, si han empatado, primero, si hay una empresa que ha presentado y acreditado como micro y pequeña empresa integradas con personas con discapacidad y han adjuntado las planillas, ese es el ganador. Sin ninguna empresa ha presentado ese documento, las empresas micro y pequeñas empresas que conforman en su totalidad cuando sean consorcio, es acreedor. Si nadie se ha cumplido ese requisito dentro, se sortea. El sorteo se hace en el se hace. En adjudicación simplificada, cuando el trate de consultoría en general y consultoría de obras, también, ¿no? El procedimiento, ¿no? Pero en el tercer relación, el mejor puntaje técnico que haya obtenido también se lleva, ¿no? Esos son algunos criterios, y a los que van a tener acceso al material, van a tener la lectura correspondiente. ¿Ya, chicos? Ahora nos falta lo que es el tema del procedimientos para perfeccionamiento del contrato. Una vez dado la buena pro, debemos esperar el consentimiento de la buena pro, ¿verdad? Para la firma del contrato. Vamos a compartir la pantalla. En cuanto a la adjudicación simplificada, el consentimiento, una vez, por ejemplo, hoy día me dan la buena pro. Yo tengo que esperar el consentimiento de la buena pro. Si el objeto de la convocatoria era una adjudicación simplificada, 5 días hábiles. ¿Por qué se da esos 5 días hábiles para el consentimiento de la buena pro? Para que los postores perdedores, dentro de la calificación, tal vez hayan sido descalificados eh, en vanamente, ¿no? Como dicen, en otras palabras. Ellos tienen esa potestad de apelar, ¿no?
La apelación corresponde según la cuantía. Si es mayor a 50 UITs, el valor referencia se apela ante el Tribunal de Contrataciones. Menor a los 50 UITs, se apela a la entidad, ¿no? En una licitación pública, concurso público, el consentimiento de la buena proceda en 8 días hábiles. En una subasta de inversión electrónica, si el objeto de la convocatoria corresponde a una licitación pública o concurso público, se espera 8 días. Si es menor a eso, es a 5 días hábiles. Esa es la regla general que nos dice la normativa, ¿no? Cuando nosotros hablamos para la acreditación de la experiencia dentro de los requisitos de calificación, lo que son las experiencias obtenidas tanto de la pública a privada, cumpla con el contrato, eso, conformidad o constancia de prestar un servicio, se acredita, ¿no? Se acredita. Si lo ponen dentro de las bases, solamente se acreditará la experiencia obtenida ¿cómo se llama? De un contrato celebrado con una entidad pública, está vulnerando la ley de contrataciones del Estado. Y eso debe ser para la observación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos pide para acreditar una experiencia? El contrato, ¿verdad? Tengo que adjuntar el contrato más su conformidad o su constancia de prestación. Eso se acredita, ¿sí? El contrato donde se celebra dos o más se comprometen recíprocamente a respetar una serie de condiciones. En el caso de pública también siempre se adjunta lo que es el tema, el contrato que he obtenido, si es un consorcio, el adjunto del contrato de consorcio más eso, conformidad o constancia de prestación, otra documentación que acredite que haya prestado servicio, por ejemplo, la cancelación, lo que son los VAT, lo que ha emitido la factura, ¿no? Dentro de las bases, dentro de las bases, específica que no. También en privado, entre privados, para prestar yo servicio en subcontratación, firmo un contrato, ¿no? Eso me valida una experiencia. Pero dentro del contrato, tal vez ese contrato no he cumplido. ¿Qué me acredita? La conformidad o constancia de prestación de servicios, eso más acredito. Pero la entidad al que prestar servicio me debe dar la conformidad, constancia de prestación de servicios. Eso normal es acreditable y es válido para acreditar una experiencia, ¿no? A ver, chicos, para avanzar. Ya, vamos. Obligación de contratar. Cuando haya dado la buena pro, la entidad está obligada a hacer la firma del contrato, ¿no? Cuando haya quedado la consentida firme o haya quedado administrativamente firme. ¿Qué quiere decir administrativamente firme? Dentro de ese lapso del consentimiento de la buena pro, los postores apelan. Tienen la opción de apelar. Esa apelación termina con resolución del Tribunal de Contrataciones o resolución de la entidad donde resuelve toda esta apelación. Esa vez resuelto, esta resolución es inapelable y ya queda administrativamente firme. Eso se llama administrativamente firme. La entidad puede negarse a contratar o una vez dada la buena pro, ¿no? Por recorte presupuestal, puedo negarme. Por norma expresa, también puedo negarme. Por desaparición de la necesidad debidamente acreditada, puedo negarme a firmar el contrato. Por ejemplo, caso típico. ¿Cómo se llama? Yo estoy queriendo contratar mantenimiento de la institución educativa A. Le han dado la buena pro por 300.000 soles, pero pasa un terremoto y se tumba la institución educativa. Desaparece la necesidad, ¿verdad? Ya no necesita un mantenimiento, ya necesita una ejecución de construcción. Desaparece la necesidad. En este caso, la entidad se puede negar a contratar. Y causas injustificadas que imposibiliten las, ¿no? Y cuando yo hago ese objeto de negar el contrato, en el mismo periodo fiscal no puedo convocarlo. Incumplimiento del postor. Cuando el postor no se presenta para la firma del contrato dentro de los plazos, que son 8 días hábiles, pierde automáticamente la buena prueba.
justificado, puede justificar la imposibilidad física o jurídica, ¿no? Que ellos pueden dar, ¿no? Vamos a ver los plazos. Vamos a ver los plazos, ¿no? Cuando se trate, eh, contratación derivada de una subasta inversa electrónica, adjudicación de simplificada para bienes y servicios, cuyo valor estimado es menores a 200.000 soles, puedo hacer con orden de compra, con la notificación de orden de compra, orden de servicio, el perfeccionamiento del contrato. Tiene la misma validez que el contrato. Pero siempre tengo que irme con el monto del valor referencial, ¿no? Si mi valor estimado ha sido 205.000 soles, pero yo he ganado con 200.000 soles, ¿puedo perfeccionar el contrato con orden de compra, con orden de servicio? No, dice del valor estimado. El valor estimado tiene que ser que no supera 200.000 soles. En este caso, que el ejemplo que les he puesto es 205.000 soles, el valor estimado. Superó. Entonces, no se puede perfeccionar el contrato con una recepción de orden de compra o orden de servicio. ¿Eso dónde viene? Examen del OCE. Eso es lo que le estoy explicando, todo lo que estoy explicando hoy día. Esos son temas básicos que vienen en el examen de la certificación del OCE. Y tienen que aprender. Y tienen que. Algunos. Ahora, para que tú seas logístico, jefe de abastecimiento, jefe de adquisición, sí o sí tienes que ser un profesional certificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de procedimiento de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con suscripción de un documento o con la recepción de orden de compra o servicios cuando el monto del valor estimado del ítem se encuentre dentro del parámetro establecido del numeral anterior. Tengo 3 ítems. No, el primer ítem es 200.000 soles. El segundo ítem es 300.000 soles. El cuarto ítem es 500.000 soles. ¿Qué ítems puede contratar? ¿Puedo hacer el perfeccionamiento del contrato con orden de compra, orden de servicio? Solamente el primer ítem, porque es 200.000 soles. Los demás superan a 200.000 soles cada ítem, por lo tanto tiene que ser con una contrata, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante el orden de compra o orden de servicio. ¿De dónde hemos extraído eso? De la normativa, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué yo darle mucho trámite cuando en orden de servicio dice abajo conformidad? Basta firmado el conformidad, ya es conformidad, no se necesita un informe de conformidad. Orden de compra, si le pongo que está bien, ok, recepcionado, basta sellar. Eso es válido, señores. Así dice la normativa. Y así dice uno de las opiniones del OCE. Por ejemplo, algunos piden, sí o sí tiene que dar informe. No, no es sí o sí. Son documentos válidos, señor. El contenido del contrato. ¿Qué cosa debe contener el contrato? ¿No? Los documentos del procedimiento, las reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los derivados del procedimiento. El contrato debe concluir las cláusulas garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento, bajo nulidad del contrato. Si esas cláusulas no las has puesto en el contrato, es nulo todo contrato. Tratándose de los contratos de obra, se incluyen además las cláusulas que identifican los riesgos. Si no pones los riesgos, nulo tu contrato. Hay que poner, por favor, la cláusula de anticorrupción. Requisitos para perfeccionar el contrato. Por ejemplo, RNP vigente, no impedido, no inhabilitado, suficiente capacidad de libre de contratación en obras. En consultoría de obras tengo que estar acreditado como especial, en la especialidad. Y documentos para las garantías, sí o sí. Contrato de consorcio cuando haya presentado el consorcio. CSI, cuenta de código interbancario. Documento que me acredite para facultades, ¿no? Y el artículo 50. Por ejemplo, cuando yo he ganado un postor A, ha ganado la buena pro. Eso viene, examen de 12. El postor de la buena pro ha ganado la buena pro. Pero al quinto día, antes de que pueda perfeccionar el contrato, lo han inhabilitado a ese postor A. ¿Puede firmar el contrato?
¿Quiénes pueden opinar? A ver, ¿puede firmar el contrato ese postor? ¿Sí o no? No, porque ya está inhabilitado. Yo, por ejemplo, tal vez ahí han inhabilitado el OCE, ¿no? Tengo que revisar al momento de firmar el contrato. Hoy día firmo el contrato, reviso, a ver, esta empresa está inhabilitado, pero ahí estaba habilitado. No puede firmar el contrato. ¿Ya? Eso es regla clásica, examen del OCE. ¿Cuáles son los plazos de presentación para la firma de contrato? Para la firma de contrato, por ejemplo, tenemos la buena pro, consentida administrativamente firma, tenemos 8 días hábiles para presentar los requisitos para la firma del contrato. Y la entidad tiene 2 días para que pueda notificarnos para la firma de contrato o la notificación de orden de compra o orden de servicio, ¿no? Cuando nosotros tengamos el tema también cuando nosotros presentamos el requisitos para perfeccionar el contrato, no han sido observados, ¿no? Eso nos debe notificar dentro de los días hábiles. El postor tiene 4 días hábiles para que pueda subsanar esas observaciones. Y también en 2 días hábiles puede suscribir el contrato. Si la observación es la misma observación de la observación anterior, eso ya no da lugar para la firma de contrato. Las observaciones después tienen que ser otro tipo de observaciones, ¿no? La verificación no es el constante, pero al momento de firmar el contrato tengo que verificarlo, ¿no? Así dice la normativa del OCE, ¿no? Así nos da también las resoluciones de la opinión del OCE, ¿no? Eso me ha pasado en un caso real, ¿no? A veces, hoy día, la resolución del tribunal salió un día viernes. Hasta el viernes estaba suspendido, pero el lunes ya no estaba suspendido y estaba habilitado ya para contratar el Estado, ¿no? Entonces, todo se hace insoportunado. El postor, ¿cuántos días tiene para firmar el contrato? Una vez presentado los requisitos para la firma de contrato, tiene 2 días hábiles. Por ejemplo, por ejemplo, a veces la entidad no quiere suscribir el contrato, ¿no? Entonces la entidad en 5 días hábiles debe decirle, sabes que quiere suscribir el contrato. Si no dice, dejar en efecto la buena pro, ¿no? Por ejemplo, si la entidad, por ejemplo, los postores no se presentan, nadie se presenta para el perfeccionamiento del contrato del otorgamiento de la buena pro, se perfecciona con el segundo postor, ¿no? Se califica, ¿no? Si en caso de ese segundo postor también no cumple con todos los requisitos, se empieza al órgano encargado de las contrataciones, notifica al comité de selección para que pueda seguir calificando hasta determinar dos postores para que pueda cumplir, ¿no? Con eso, ¿no? En consultoría general, 4 primeros. En ejecución de obras, 4 primeros que puede designar. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Lo que son el tema de lo que son tema del, lo que son temas de evaluación, calificación y perfeccionamiento del contrato, ¿no? En esta oportunidad vamos a pasar a la ronda de preguntas, lo que son preguntas, ¿no? Todos los materiales que puedan tener pueden coordinar todas las opiniones de los relacionados, pueden coordinar internamente ya con el responsable de la capacitación para que les pueda facilitar. Uno ha pasado 2 días, el contrato ya está elaborado, el postor no llegó al segundo día, ¿puede llegar al tercer? No, pues. Por ejemplo, cuando yo tengo elaborado ya el contrato, lo notifico, señor postor, acérquese para firmar el contrato. Si no me acerco, nada, pues señor. Licenciado, en todos los anexos no es subsanable. Fallas ortográficas, no, fallas ortográficas son subsanables, pero esos son errores materiales. Pero fallas ortográficas, lo que son el tema en plazos, lo que son temas que son del objeto de la compra, no, esos no son subsanables, ¿no? No vas a decir, en vez de la ha puesto D, y por lo tanto no lo admito, no, eso no se hace, señores. Chicos, ha sido un gusto compartir dentro de la contratación pública
hay que conocer, tal vez algunos van a formar parte del comité de selección o algunos van a iniciar lo que es el tema como logístico, empezar a operar o cualquier brindar este servicio. Si bien es cierto, la contratación pública es un tema muy amplio. Ahora hemos hablado en temas generales, ¿no? Dentro de esto, ¿no? También tienen sus propias guías directivas, ¿no? Hay que estar bien siempre al tanto con esta normativa, ¿no? Si bien es cierto, hay un proyecto de ley que están el MEF promocionando y vamos a tener y vamos a tener lo que es un tema dentro de las contrataciones públicas una nueva modificatoria. Esperemos que sea pronto, ¿no? Cualquier consulta, observación pueden levantar la mano y hablar. Y las mejoras, es opcional, ¿qué mejoras es? ¿De qué mejoras me hablas? Cuando hay una resolución de contrato o el saldo de obra puede ser un propio, como se eso está determina con el expediente técnico, pues, ¿no? Se determina el saldo de obra, el saldo de obra es la elaboración del expediente técnico. El expediente técnico ya te da el precio para que puedas hacer un procedimiento de selección o invitar cuando sea para la culminación de emergencia al siguiente puesto. Lo va a hacer la contratación directa correspondiente. Chicos, además ya tratar de invitarles dentro de la contratación pública, la empresa de capacitación va a lanzar próximos cursos y espero que puedan compartir y más que nada las clases deben ser interactivas, ¿no? Solucionar lo que son los temas, casos prácticos, preguntar y interactuar, ¿no? Entonces, ¿no? A ver si tienen algunas preguntas, pueden escribirnos al chat, ¿no? Licencia que consiste en valor referencial o valor estimado. A ver, lo que son ¿cómo se llama? Valor estimado no es público, ¿no? Valor referencial sí es público, ¿no? Por ejemplo, cuando la oferta, mi valor estimado es 100.000 soles, pero el postor presentó 105.000 soles, no tengo certificación de crédito presupuestario, 5.000 soles de diferencia. Yo como comité de evaluación o órgano encargado de las contrataciones a cargo del procedimiento de selección, tengo que decirle al postor, señor postor, ¿puede reducir su propuesta, por favor? Sin avisarle el valor estimado. ¿Ah? Es el postor, dice, sí, claro, ya voy a rebajar mi oferta hasta 102.000 soles. Hay una diferencia de 2.000 soles todavía para cumplir con la certificación. Eso tengo que pedirle a la oficina de presupuesto para que me pueda presupuestar. Si la oficina de presupuesto no me certifica esos 2.000 soles, lo declaro desierto. Si me certifica, lo doy la buena pro, lo adjudico, ¿no? Si no, declaro desierto. Ese es el problema. Ahora, si en valor referencial, si pueden, ¿cómo se llama? Si dentro de los límites no cumple, eso se llama, no se rechaza la oferta, ¿no? Esa es la razón de ser dentro de la contratación pública. Esa normativa tuvo la última modificación el 22 de octubre del año 2022. Ahora, la subsanación de ofertas no hay, no, solamente en este caso nomás hay. Mi oferta económica es única, eso no es subsanar. No puede ser mejora o aumenta, ¿no? O disminuir. Solo se pide en cuanto se supera el valor estimado, puedo pedirle que pueda rebajar, ¿no? Pero sin avisar el valor estimado. Así dice la normativa, ¿no?
Sin dar más preámbulos, se ve que no hay consultas ni observaciones respecto a este tema. Gracias al Centro de Capacitación y Gestión por invitarnos para dar este charla y darles conocer dentro de la normativa de las contrataciones del Estado, ¿no? Eh, Muchas gracias. Buenas noches otra vez más. Buenas noches. Espero que sea sido agrado el curso que está programado para hoy día. Recuerden también que las clases de hoy día se ha grabado y va a quedar en nuestra plataforma que les voy a mostrar. Las clases se van a subir acá en la plataforma y van a poder volver a repetir en cualquier momento que ustedes deseen, ¿no? Y también si ustedes desean el certificado, también en el grupo solamente escríbanos si quiere certificado y o también nos escribe al interno, ¿no? Ujú. También los cursos van a llevar o también pueden unirse al chat del grupo porque vamos a lanzar nuevos cursos más adelante. Si no me equivoco, el, el 28, el 14, ¿no? Ujú. Si hay alguna pregunta, ya para finalizar ya este curso que se ha programado para hoy día. Emiliano, te vuelvo a habilitar tu audio, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches Bueno, con todos. Una pregunta, justo tengo una duda, aunque en la sala creo ya hice la pregunta. En el desagregado del anexo 6, si los postores que han presentado su oferta han adjuntado el desagregado, ya todos han adjuntado, los tres han adjuntado el desagregado, pero el detalle es que como decía en la denominación, digamos decía, ¿no? Fierro de 1/8 según el desagregado de lesión técnico, pero en su oferta en el desagregado han puesto fierro nada más. El metrado, este, han puesto, en el lesión técnico dice unidades, pero en su oferta que han presentado un postor dice en mes, pero la cantidad está correcta. ¿Eso sería causal de no admisión? Sí, de eso sí vamos a ir mañana temprano a la... En este caso, ¿el proceso es por suma alzada o precios unitarios? Profesor, es por suma alzada. Suma alzada, tienes que admitir nomás. Pero vamos a ir a averiguar, hermanita, mañana. Ya, ok. Solamente en precios unitarios nomás se revisa todo el detalle del desagregado ¿cómo se llama? Desagregado de componentes. O después no voy a salir. En este caso, en suma alzada, profesor, también Suma alzada, la propuesta sería. es por un monto fijo. Y para la firma de No, contrato ya te va a adjuntar el documento de análisis de precios unitarios en los componentes que ha originado el monto de la propuesta. solamente, o sea, el anexo 6 y el monto nada más, el desagregado, no me No, puede, está claro. normalmente, Solamente cuando es proceso por precios unitarios, ahí se revisa todo el desagregado. Si todos los desagregados ahora es suma alzada, no, te vas a ganar un lío. ya, profesor, pero el detalle es en ahí, si es que, digamos, por más que haya adjuntado su desagregado, ya el monto lo hago valer, más no los demás, que se quede normal. El monto de la oferta es lo que vale.
Ya, Cuando tú lo hagas un proceso por suma alzada, no se le pide el desagregado. ok, Ya, ok, profesor. gracias. Profesor, también tengo otra pregunta. ¿Ya? En el caso para el rechazo de ofertas, si no me equivoco, la 48 o la 68, donde te dice, digamos, tengo único postor que se ha inscrito en el proceso, Ya, que ha presentado su oferta. ya, Según mi presupuesto, tengo, ya, digamos un ejemplo, tengo 10 ya, soles, pero ya, en la oferta, el precio que ha presentado el postor es 20 soles. ya. Eso, ¿hay un plazo de cuánto tiempo tengo que solicitar antes de Cinco dar la días. buena prueba? ¿Hay un plazo o cuánto? Claro, las 5 días. En 5 días tienes que gestionar. Mm, Tienes que ¿eso se hace gestionar todo. mediante solicitud o mediante el correo también se puede realizar? Para eso mandan, hay correo, con correo tienes que mandar, con correo tienes que decir, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo puedes rebajar tu propuesta? Sin avisar. Si ellos rebajan a 15, pero por ese 5 adicional tienes que pedir la certificación presupuestal, ¿no? Si rebajan hasta 10, excelente, ¿no? Le das la buena pro. Si no te Ok, certifican, se te quedarás desierto la buena pro. ok. Y profesor, otra pregunta también tengo. En caso de que en la experiencia del postor me ha adjuntado contrato, como dice, ¿no? Para acreditar se necesita contrato más su conformidad o dice, ¿no? O cuenta o sea, extracto bancario sería, ¿no? Cuenta de un sistema financiero. Ya. Pero en caso que en la oferta me adjunta para la experiencia, una copia de cheque, ¿es válido? Si por ejemplo, profesor, yo vi en una resolución del tribunal que el cheque no es emitido por un sistema financiero, o sea, no es válido. Pero si el comité dice que es válido, que se dé la buena prueba, eh, Ya, entonces ya, el por comité ejemplo, estaría mira, asumiendo la responsabilidad. ya, tiene que, ¿O primo, sí o qué sí, responsabilidad puede acarrear ese profesor? sí o sí te tiene que adjuntar el contrato, ¿verdad? Sí, ¿Me entiendes? Ya, sí, sí, profesor, sí. ya. ¿Y de ese contrato ha adjuntado su conformidad? No, no ha adjuntado, solamente ha Ya, adjuntado copia de copia cheque, de cheque. factura, Sí, factura y cheque. no, no hay. No, ahí descalifícalo, pues. Tiene que adjuntar la factura, pues. ¿A base de qué ha emitido el cheque? A base de la orden de compra. Nada, primero es factura, pues, comprobante de pago, tiene que adjuntar, sí o sí. Claro. Cuando va a acreditar con un sistema financiero, depósito a cuenta, todo eso, sí o sí tiene que aprobar, sí o sí tiene que, recibo honorario, factura, boleta, tiene que acreditar. Entonces no sería válido No, claro, no sería contrato más válido. la orden más la cheque. Nada, así está, así dice la norma. Y profesor, si el comité dice que sí es válido, Ya, ahora, tú estás uno de los miembros. Si el comité por mayoría gana, gana mayoría, pues. Pero tú tienes que abstenerte y dar en el acta, decir, objetar con término, objetar, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Para que después no puedes ya. ganarte las responsabilidades. Ok, profesor, muchas Ya, gracias. gracias. Ya, muchas gracias, chicos. Ya recuerden, si desean la certificación, nos escribes en el WhatsApp, yo quiero certificado, o nos contactan al interno, ¿no? Eh, también para comentarles que también nosotros también damos servicios a las municipalidades o también a personales en lo que es en diseño web, en soportes en línea y también suministramos licencias originales para uso para empresas o también para uso personal, ¿no? Sin más que decir, damos por finalizado este curso programado para hoy día, ¿no? Recuerden que el certificación también es opcional. Ya estaremos anunciando los nuevos cursos que se va a realizar en el Centro de Gestión en Capacitación, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.